Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Los desiertos siempre cultivamos, convertimos agua en viva luz. Sin cesar los Andes traspasamos, dando real sustento a multitud. Vida de los pueblos mejoramos y el futuro de la juventud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Nueva ciencia y técnica aplicamos, con prudencia y mucha rectitud. Con cuidado al mar lo cosechamos, conservamos puro el aire azul y peruana selva disfrutamos, sin dañar su vida en plenitud. Somos el colegio de ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. De ingenieros, somos constructores del Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Trabajando juntos lograremos desarrollo y paz en el Perú. Muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar ya con esta mesa redonda del día de hoy que tiene por título Trabas para la empleabilidad de ingenieros mayores de 65 años por el COVID-19. Ya está con nosotros el ingeniero Elías Tapia y los demás panelistas que el día de hoy van a presentar este interesante tema. Ya le damos la bienvenida entonces al ingeniero Elías. Adelante. Antes que empecemos, quisiera manifestarles que hoy día tenemos a un panel de expertos, los ingenieros Alfredo Adriancén Pajapera y el ingeniero Rodolfo Valdiburga, ambos ingenieros de amplia experiencia y obviamente mayores de 65 años, que nos van a expresar también sus pareceres.
y vamos a finalizar con la presentación del doctor Juan Miguel Servillón Nakano para que nos dé luces acerca de la de repente la inconstitucionalidad o alguna aclaración que requiera esta norma. Esta discutida normativa Ingeniero Elías, discúlpeme, el micrófono lo había cerrado. Por favor, vuelve a iniciar, me he equivocado. Adelante, por favor, de nuevo. Ya, perfecto. Muy bien. Le decía, colegas, bienvenidos a este evento relacionado con las trabas en la empleabilidad de los ingenieros mayores de 65 años. Para esto contamos con la presencia de dos ingenieros expertos, el ingeniero Alfredo Adriancén Pasapera y el ingeniero Rodolfo Baldi Burga, ambos de amplia experiencia, ingenieros mayores de 65 años, y para que nos dé luces de la parte legal contamos con el doctor Juan Miguel Servillón Nakano. La problemática de la traba de la empleabilidad de los ingenieros mayores ya data desde el mes de abril, a raíz de la expedición de la resolución ministerial número 239-2020 MINSA, que estableció los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19. Entre ellos, consideraba personal de riesgo a los trabajadores mayores de 60 años y también a los trabajadores que, independientemente de la edad, sufrían de alguna enfermedad como hipertensión, enfermedades cardiovasculares, entre otros, así como una obesidad con un índice de masa corporal mayor a 30. Y esta norma establecía pues que estos trabajadores deberían mantener una cuarentena domiciliaria obligatoria, lo cual les privaba de trabajar. Posteriormente, el 7 de mayo, es decir, casi 10 días después, se expide la resolución ministerial número 265-2020 MINSA, en la que modifica los lineamientos, entre otros, considera de riesgo ahora también a los que padecen la enfermedad pulmonar crónica y la obesidad, que era mayor a 30, ahora lo suben a mayor de 40, manteniéndose el tema de los 60 años de edad. Posteriormente, se expide el Decreto Supremo 083-2020-PCM del 10 de mayo, en la que aparentemente solucionaría el problema, ya que este Decreto Supremo en su artículo 8.3 manifestaba que los interesados mayores a 60 años podían suscribir una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria y con esto ya quedaban expeditos para trabajar. Posteriormente se emite la resolución ministerial número 283-2020 MINSA, en la que se sube la edad de los considerados de riesgo por el COVID-19. Se subió a 65 años de edad, norma pues que era mucho mejor, inclusive. No obstante, el miércoles 27 de mayo se expide la resolución ministerial número 099-2020-TR, en la que incorpora una declaración jurada, la que debería ser de asunción de responsabilidad del trabajador, incorpora la participación del médico ocupacional de la empresa o del representante legal, en la que también se harían responsables de cualquier evento que podría ocurrir con el trabajador mayor de 65 años. Evidentemente, esta norma, repito, afecta a todos los trabajadores y en nuestro caso a los ingenieros mayores de 65 años, porque ante esta eventual responsabilidad de los empresarios, lo que van a hacer es estos optar por no contratar a los trabajadores mayores de 65 años, o en todo caso darle la suspensión perfecta hasta que teóricamente se supere esta pandemia. Entonces, esto ha causado bastante preocupación en la comunidad de ingenieros, por la que hemos convocado a los expertos y también al abogado para ver de qué manera se podría solucionar este problema.
Muy bien, entonces vamos a empezar con la ronda de nuestros distinguidos panelistas y le damos la palabra al ingeniero Rodolfo Valdiburga. Adelante, ingeniero. Sí, ingeniero Elías, muy buenas tardes y a todos la teleaudiencia. Mi agradecimiento por permitirnos podernos dirigir. Y en este caso, felicitar porque esto puede ser una voz a nivel nacional de parte de todos nosotros ante una medida que consideramos injusta. Por lo antitécnica, en principio, y también por la... es una medida que más, como repetí en un inicio, se mezcla con una situación de carácter político. Hablo de política de desarrollo. Hay un derecho fundamental en la Constitución del Estado, que es el derecho a la igualdad. Este derecho a la igualdad nos permite el poder ser tratados frente a nuestros pares o frente a las otras personas en las mismas condiciones, ya sea en igualdad o ya sea en desigualdad. Entonces, esto indica que cualquier norma necesariamente debe ser la más idónea y proporcional, en el sentido de que no se nos está tratando de acorde al resto de personas. Hay una norma y una regla, y todos los ingenieros la conocemos, cuando hablamos de números. El número entero, usted lo conoce los números racionales, conoce los números irracionales, los quebrados, pero cuando se trata de una cantidad como la que se ha colocado en un primer día por 60 años, en un segundo día se retrocede y se pone 65 años, debo pensar que estoy frente a un número mágico. De esos números que todos lo ven, pero nadie sabe cómo lo colocaron o cómo lo pusieron o el por qué, la razón de ser y colocarlo. ¿Por qué? Porque en principio, si hablamos nosotros de que la edad de riesgo es de 65 años, ¿no lo era ayer acaso la de 60? ¿No lo es mañana más tarde posiblemente la de 70? Y eso nos puede llevar a todos nosotros como ingenieros a hablar de jubilación. En el Perú existen varios regímenes de jubilación. En el caso de los magistrados, por ejemplo, son a los 75 años. En el caso de los profesores universitarios, no solamente es hasta los 75 años, sino mucho más allá, porque le dicen que después de los 75 años puede seguir trabajando, pero ya no en la docencia, sino como profesor emérito, como profesor extraordinario, ¿no? Y otro caso clásico que tenemos, que supera los 75 años también, el caso de los notarios, ¿no? Cubiertos por el Tribunal Constitucional, definitivamente, y en donde se les exige no solamente el requisito, no se les exige el requisito de la edad, sino se les exige el estar mentalmente capacitados y aptos, ¿no? ¿Comprobado por quién? Por su colegio respectivo, el colegio de notarios, que comprueba si está psicológicamente apto el notario para poder seguir ejerciendo. Lo que lo puede llevar pues a los 80 años, a los 85 años, ¿no? La situación del propio, de los propios magistrados, ¿no? Si bien es cierto, la norma dice hasta los 70 años, no habla de los 65, habla de los 70 años, pero en el caso de los supremos y en el caso de los jueces superiores, habla de los 75 años, ¿no? Y en el caso de los trabajadores de construcción civil, humildes mortales como nosotros, habla de una jubilación a los 65 años, ¿no? Y anticipadamente, pues, a los 55 años. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos, en el caso del sector de construcción, algo bien definido por el Tribunal Constitucional, como fueron las sentencias, la 01858 del año 2013 y la 06759 del año 2005, en la que nos indica que la actividad de la construcción es una actividad de riesgo para la vida y la salud. El COVID no sería pues un mayor riesgo frente al riesgo que afrontan los trabajadores y está consignado, por eso es que tenemos códigos de seguridad muy fuertes,
muy sólidos, y por eso es que en algún momento sugerimos esto como un protocolo adicional a los protocolos de seguridad, que es más un protocolo de higiene y de distanciamiento frente a los protocolos que tenemos nosotros en una actividad que de por sí el Tribunal Constitucional la ha calificado de riesgo para la vida humana, ¿no? Como es la actividad de la construcción. Y la califica así de esa manera porque tiene dos condiciones básicas, la actividad de la construcción. Y es primero, que es eventual. No solamente el trabajador, una vez que termina su actividad, termina la actividad, se queda desempleado. Y lo mismo ocurre con un ingeniero. Cuando termina la obra, entra también en un periodo de desempleo. Igualmente califica como un segundo término que la ubicación es relativa. O sea, no se desarrolla la actividad en un solo lugar o, digamos, en una población, en una zona donde normalmente tiene usted la obra, sino en distintas partes. En el caso nuestro, en distintas partes del Perú, realiza usted su labor. Son eventuales y son relativas, ¿no? Estas dos consideraciones llevó al Tribunal Constitucional para dar la razón en que la actividad de la construcción, en el caso de los trabajadores, podían inclusive jubilarse anticipadamente. Pero esto trae un doble problema. Normalmente cuando usted tiene una obra, tiene una actividad y cesa en la actividad laboral, usted tiene allí un vacío de aportes. Normalmente el sistema previsional de jubilación de los trabajadores le pide el aporte completo. Y por lo tanto, una rebaja en el tiempo no cubriría la parte sustancial del aporte para poderse hacer acreedor mañana más tarde a una jubilación. Con estas consideraciones que le estoy haciendo como preámbulo, indica que este requisito extra que se le pone a los ingenieros de 65 años para arriba, no mide pues tu capacidad creativa, no está midiendo pues tu capacidad intelectual, que al igual que muchos magistrados, los ingenieros también han cultivado. Y justamente se da en la plenitud de su carrera, en la plenitud de su vida. A partir de los 58 años para arriba, se puede decir que se tiene un ingeniero con las completas restricciones que le solicitan a veces en obra, ¿no? Y en la que puede y está dispuesto a determinar cualquier situación que se necesite. Si usted le agrega a esta norma que, pensando tal vez un poco mal, ¿no?, de que se quisiera saltar una generación, yo le diría que es un craso error. Porque eso de saltarse una generación no es que le va a dar trabajo a los jóvenes que vienen. Al contrario, va a levantar el sistema competitivo y usted como contratista va a preferir contratar a una persona que esté preparada, que sería la generación que nos antecede, que esté mejor preparada que darle trabajo a un joven. O sea, ese criterio que están manejando en la actualidad algunos congresistas para poder bajar la edad de jubilación de los 65 a los 60 años es un error y es un criterio equivocado. Alguno de ellos ha tenido el desparpajo de poner como sustento de esa motivación el que se va a reemplazar a los ingenieros que están desfasados en cuanto a sistemas, en cuanto a computación, por ingenieros jóvenes que sí están más ayornados en el sistema de computación. La califico de una estupidez lo que puede haber puesto este congresista en ese proyecto de ley que ha presentado. Al menos hasta el momento es un proyecto de ley. Pero traigo todas estas cosas a consideración porque en mi concepto esta norma es inconstitucional. ¿Por qué? Porque no define una trazabilidad. Para que una norma sea constitucional tiene que tener una trazabilidad. Y aquí en este caso es muy difícil para usted, para mí, para cualquier ingeniero, determinar en dónde usted se enferma. De repente no se enferma usted en la obra, pero se enferma cuando sale al supermercado o se enferma cuando vuelve a su casa y regresa usted después al día siguiente a la obra. Eso le indica a usted que no hay una trazabilidad para identificar dónde usted se enfermó, lo cual la hace
a mi concepto, inconstitucional. Un segundo punto que la haría también inconstitucional es el hecho de que se nos está segregando, se nos está haciendo a un lado y no se nos está tratando en igualdad de condiciones ante la ley. Porque este es un virus que no distingue edad, no distingue raza, no distingue estatus social y no distingue credo. Es un virus que puede atacarlo a un joven de 30 años como puede atacar a un joven de 65 años también todavía, ¿no? Entonces, definitivamente, ni siquiera estamos todavía en la calificación de la tercera edad, ¿no? Por el Organismo Internacional del Trabajo, como para haber puesto ese número mágico. Mañana más tarde, de repente, retroceden y le pondrán 70 años, ¿no? Pero con esto de los 65 años, habría que sacar a notarios, habría que sacar a magistrados supremos, habría que sacar a tribunales constitucionales, habría que sacar a un montón de gente, lo que me hace pensar de que alguien desea un cambio generacional, no creando nuevos puestos de trabajo, sino quitándole los puestos de trabajo a los ingenieros, en nuestro caso a los ingenieros y posiblemente a mucha gente, ¿no?, que supere pues esa edad. Eso sería mi aporte, ingeniero, en este caso, ¿no?, para poder continuar en la otra. Sí, un momentito, un momentito. Ya. Muy bien, ahora sí. Muy bien. Entonces, le manifestaba que cuando hemos seleccionado a los ingenieros para este panel, hemos seleccionado a los ingenieros que asumen más riesgo, porque ustedes saben que hay trabajo de gabinete y hay trabajo de obra. A los dos ingenieros que he convocado son ingenieros de obra, y antes de pasar con el segundo panelista, Rodolfo, quisiera que tú compartas con todos cuáles han sido tus últimos 3 trabajos. Bueno, yo he estado en el hospital de Pingo María, un hospital de nivel 3, el cual se encontraba prácticamente al 97-98% ya de su ejecución en plenas pruebas, y que lamentablemente fue paralizado por falta de pago, ¿no? El gobierno regional no le pagó al contratista y después finalmente tampoco a los supervisores, ¿no? Argumentando un decreto ¿perdón? Esa Sí. es una. La otra obra fue en Nicaragua, en la ejecución de las oficinas del Instituto de Sanidad y Agropecuaria de Managua, en Nicaragua, una obra financiada por el BID. Anteriormente a ello estuvimos en Argentina por la consecución del BTR, del sistema de transporte ligero de Buenos Aires, y anteriormente en proyectos de envergadura o jefaturas de proyectos integrales, ¿no? En la que se comportaba el incentivo o de toda una zona, como fue Independencia, Comas y Ancón, del distrito de Puente Piedra, perdón. Pero antes de esto también estuvimos en el colegio emblemático de Simón Bolívar de Moquegua, Muy bien, realizando en todas estas las labores de supervisión. Muy bien. Bueno, entonces esto justamente demuestra que los mayores de 65 años pueden trabajar sin ningún problema, han desarrollado trabajos de manera eficiente. Ustedes están escuchando al ingeniero Rodolfo Baldi, que ya llega a los 70 años y lo ven ustedes como si fuera de 40, ¿no? Entonces esto de la edad en realidad pues no es ningún indicativo. Muy bien. Continuamos entonces con el panel y tenemos también a un experto en obra, el ingeniero Alfredo Adriancén Pasapera. Adelante, ingeniero. Correcto, muchísimas gracias, ingeniero Elías Tapia. Primero agradecer la invitación a participar en este panel con el ingeniero Baldi, a quien conozco, y con la participación del doctor. Para mí
Es un orgullo estar aquí presente con ustedes para poder de alguna manera opinar sobre esta declaración jurada que al final de cuentas es lo que nos está convocando. Todos estábamos contentos cuando salió el Decreto Supremo 083, donde definía ya la participación de los ingenieros o de las personas, de los trabajadores mayores de 65 años, no presentando una declaración jurada de su propia voluntad. O sea, yo quiero seguir trabajando, por lo tanto te digo a ti, empleador, que no va a haber ningún problema por mi parte si yo de alguna manera adquiero el COVID. Todo eso estaba muy bien. Vino la resolución ministerial 099 del Ministerio de Trabajo, señalando que para presentar la declaración jurada, como todos ya sabemos, el médico de la empresa tenía que revisarte y decir que efectivamente podría trabajar, o que quizá tenía una enfermedad, pero con esa declaración jurada podía trabajar. Y esa declaración jurada tenía que ser presentada con el certificado del médico de la empresa, no un médico de la especialidad que corresponda, sea un cardiólogo, sea el que él tenga, y el visto bueno o la aceptación del representante legal de la empresa. Ahí empiezan los problemas, porque como bien se ha dicho, no va a haber quizá ninguna empresa que pueda asumir el riesgo de asegurar primero, porque también lo dice el modelo de declaración jurada, que le pueda asegurar de alguna manera que el riesgo del COVID no va a ser mayor. O sea, le está diciendo, yo te envío una obra en la sierra y ahí no vas a adquirir el COVID. No lo dice así, pero lo hace entender. Entonces, no va a haber ningún empleador que pues diga libremente sí, lo firmo y no va a pasar nada. Entonces ahí ya empiezan las limitaciones para los profesionales, en general para los trabajadores, y no solamente para los que tienen más de 65 años, sino para aquellos que cuentan con comorbilidades. O sea, si yo soy una persona obesa y tengo un diabetes, tengo que presentar una declaración jurada. Tengo, digamos, 50 años y tengo que presentar una declaración jurada diciendo que tengo eso, el médico me ha visto y que deseo trabajar. Entonces ahí ya hay una limitación, ¿no? O sea, si bien se había dicho con el 083, todos contentos, presentas tu declaración jurada porque así lo deseas y puedes trabajar. Bien, le toca ahora al Ministerio de Trabajo dar la norma correspondiente y en un modelo de declaración jurada dice otra cosa. Condice el espíritu de la norma del Decreto Supremo 083. Y eso es algo que no está bien. No está bien porque deja de lado a muchas personas, muchos trabajadores, no solamente ingenieros, yo quiero recalcar eso, que están en plena capacidad de seguir trabajando. De repente hay muchachos de 40 años que tienen comorbilidades y que pueden seguir trabajando, pero con esta declaración jurada lo que va a hacer el empleador es decirle, oye, si es un trabajador fijo, le va a decir, mira, te aplico la suspensión perfecta, o si es un trabajador que tiene un contrato determinado, le dirá pues al término del contrato, aquí, muchas gracias, nos vemos en la próxima, si es que hay próxima. Entonces, eso no está bien, como vuelvo a decirlo, porque le está quitando la posibilidad de continuar trabajando a aquellos que sí pueden continuar trabajando. O sea, no se va a acabar el mundo por esto. O sea, podemos trabajar, podemos dar más. Yo tengo 64 años y pienso yo, me siento saludable y pienso que puedo seguir dando más. Entonces, ¿por qué a los que tienen 65 o los que tienen esta comorbilidad se les va a decir hasta aquí nomás? Eso también choca con la libertad de la persona de seguir trabajando y va contra la Constitución del Estado, ¿no? Que estarían de alguna manera pues, dejando de lado a gente que puede hacerlo. O sea, lo están sacando de competencia por algo que puede ser sustentado. No decimos que no haya una declaración jurada, claro que sí debe haber una declaración jurada, pero que diga, yo voluntariamente quiero seguir trabajando, no tengo ninguna enfermedad o tengo más de 65 años, o si tengo las enfermedades, está todo controlado y puedo seguir trabajando y si se adquiere el COVID, bueno, será mi responsabilidad. Ahora, no hay que dejar de lado que en las obras, tanto los contratistas como los supervisores, están obligados a cumplir el plan de vigilancia que han presentado. Entonces, ahí el control en una obra es mucho más estricto que en la calle.
digamos, si las personas que tienen 65, 66 o más años de edad, o los que tienen estas enfermedades, salen de la obra y se van pues, a tomar el colectivo, el micro, o se van en su auto, se van al mercado, y ahí adquieren el COVID por, bueno, pues por un contagio de la zona, el empleador que ya firmó la declaración jurada tendría cierta responsabilidad. Por eso, como por ahí leía el doctor Gandolfo, que muchos conocemos, esta es una responsabilidad compartida. Entonces, no va a haber, lo vuelvo a repetir, y discúlpeme si caigo en esto, ninguna empresa, ningún empresario que diga, yo firmo. Si yo tengo 10 trabajadores de una plantilla de 40, en el caso de la supervisión, una supervisión grande, 10 que tienen este tema o este problema, yo los voy a tener que sacar. Y le tendré que decir a la entidad, mira, los tengo que sacar porque yo no voy a comprometerme en algo que no me compete. Yo no puedo asegurar que no se va a contagiar en la obra. Puedo decir que no debería contagiarse en la obra porque estamos cumpliendo las normas que hemos puesto, pero no puedo asegurarlo. No puedo decir, ¿sabes qué? No, aquí mi obra no contagia a nadie. Eso de ninguna manera. Entonces, están dejando a las personas que tienen la capacidad, como decía Rodolfo, las personas mayores son las que tenemos más experiencia, y no porque pintemos las canas solamente, sino porque nos ha costado. Tenemos 30, 40 o más años de trabajo en la carrera, y conocemos ya muchas cosas, somos hombres de campo, somos hombres que no estamos sentados en el escritorio, como de repente, no quiero meter o fastidiar a nadie, de repente aquellos que están en los ministerios dictando o elaborando este tipo de documentos. Yo no, mire, hay una posibilidad, porque dicen también que estas personas mayores de 65 años, lo que tienen como comorbilidades, no deberían salir de su casa, salvo para ir al banco, a cobrar su pensión o para ir a una emergencia, pero si quieren trabajar, deben presentar su declaración jurada. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿No? Si yo estoy bien, me siento bien, digo, quiero ir a trabajar y voy a trabajar con el consentimiento, no de la empresa, en el sentido de que yo te ratifico en el puesto. Yo pienso que esta norma o sea, como es una norma de menor rango que el decreto supremo, yo creo que el gobierno en su momento tiene que darse cuenta, como se dio cuenta en el caso de la disposición esta de que los mayores de 60 no podían trabajar. Yo pienso que el gobierno, a raíz de las cartas que se han cruzado, tanto de una asociación de consultores, y creo que también el Colegio de Ingenieros, el capítulo de Ingeniería Civil, está elevando al decanato un reclamo de ese tipo. Yo creo que el gobierno tiene que darse cuenta y no digamos retroceder, pero corregir esto y darle la posibilidad a aquellas personas, ingenieros en nuestro caso, que podemos seguir trabajando y podemos seguir dándole al país la experiencia que hemos adquirido con el tiempo. No podemos dejar de señalar nuestra protesta por esto, debemos elevarla a los niveles correspondientes y sentar esto porque estamos dejando de lado a mucha gente capaz y va a haber problemas. Evidentemente hay gente ahora joven muy preparada, demasiado preparada, pienso yo, me parece excelente, pero siempre falta el factor o el complemento de la experiencia. Normalmente quienes manejan una obra, sea como gerente de supervisión, como jefe de supervisión, como ingeniero residente de obra, gente que ya conoce el tema interno de las obras. Entonces, el muchacho está aprendiendo y en buena hora, tendrá la capacidad. Yo no quiero decir que no sean capaces, sí la tienen, pero el factor de la experiencia es muy importante. Y estamos dejando de lado a gente entre los 60 y 70 años que tienen experiencia y que según muchos comentarios es la edad en que la persona pues tiene, no sé si mayores bríos, pero está pues entera como para seguir aportando. Eso lo están dejando de lado y no me parece correcto. Por eso yo invoco a todos los que de alguna manera podemos llegar a hacer escuchar nuestra voz, lo hagamos y digamos a todos, oiga, señores, gracias por el 083, pero ¿sabes qué? El complemento a ese decreto supremo no es bueno, no es correcto y va contra la libertad de la persona de seguir trabajando y va a afectar indudablemente a todos los contratos públicos o privados y va a afectarlo en el sentido que las personas que más conocen o que más saben el manejo de las obras van a estar dejadas de lado. Yo no sé si esto de alguna manera
les ayude en el sentido de que no podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos callados. A mí, en lo personal, es una injusticia y no sé si el doctor me corregirá si esto es inconstitucional o no, como si se decía el tema de los 60 años que también era inconstitucional. Eso habría que analizarlo bien, porque podría ser inconstitucional en el momento que se dice no puedes trabajar, pero sin embargo la Constitución permite el trabajo de las personas, no hay ninguna limitación en el sentido de que puedes seguir trabajando. O sea, ¿por qué? Porque yo tengo 65 años, podría, como decía también el ingeniero Baldi, oye, si yo tengo 70 o 75, yo soy un fiscal o juez supremo y puedo seguir trabajando. ¿Cuál es la diferencia entre los 75 años de un fiscal, de un juez, a los 70 o 75 años de un ingeniero? O de un médico, o de un profesor, ¿no? En general, o de un trabajador. Bueno, no sé si es algo, si mi aporte es importante para ustedes, pero sí quiero que queden claro que no debemos permitir que nos dejen de lado por una situación, creo yo, meramente. Gracias. Perfecto, Alfredo. Al igual que al ingeniero Baldi, te quisiera preguntarte cuáles han sido tus últimos 3 trabajos. Bueno, empecemos por el vigente, donde estoy ahora sentado por un tema de emergencia. Estamos en el hospital de policía. El trabajo actual que yo tengo es en la supervisión de las obras del nuevo hospital de policía, un hospital de última generación, ¿no? De equipamiento de primera, ya tiene un avance de casi el 90, 80 y tanto % de avance, y que por la emergencia hemos tenido que suspenderlo el 16 de marzo, siendo un hospital, siendo necesario contar con hospitales a la brevedad. Este hospital no ha podido ser reanudado todavía o reiniciar sus trabajos todavía. Estamos atrás de eso, pero ya han pasado pues casi 70 y tantos días y no podemos trabajar todavía. Este hospital es de necesidad extrema para el personal de la Policía Nacional del Perú, que se está batiendo pues fuertemente en el combate, en el tema de la pandemia. Sin embargo, no tienen dónde ser atendidos. El hospital antiguo, por el hecho de ser antiguo, adolece de muchas fallas. No contaba con los respiradores mecánicos, la planta de oxígeno no abastece. En fin, no podemos avanzar. Yo hubiese querido, y más pensamos en su momento que podía ser reiniciado a la brevedad, o sea, suspendido quizás los primeros 14 días, pero después tendría que haber sido reiniciado. Ya han pasado casi 3 meses, no, 2 meses y medio, todavía no. Antes del hospital de policía, estuve también en la supervisión, en la gerencia de supervisión de la nueva sede del Banco de la Nación que queda en la avenida Javier Prado, el edificio ahora más alto del país. Una obra tremenda, también con 33 pisos, ¿no? Estuvimos ahí como 2 años y algo para hacer esta torre tremenda que se ve pues de todas partes, más desde la azotea se ve hasta el Callao cuando el cielo está despejado. Se ven las torres grúas que tienen los terminales portuarios. Una obra muy interesante, la verdad que también con construcción, la forma de construir fue tremenda, hubo un encofrado autotrepante que iba subiendo a medida que iba subiendo la estructura, en fin, innovaciones constructivas importantes. Antes del hospital de policía, del Banco de la Nación, estuve también en una obra importante, pero una obra de carácter privado de la empresa Lindley. Se hizo la nueva planta de embotellamiento de Inca-Cola y Coca-Cola en el distrito de Pucusana, ¿no? Y bueno, también fue una obra importante para el sector privado, una muy buena inversión, una tremenda planta. Y solamente para recordar, porque tengo gratos recuerdos, estuve también en la reconstrucción, rehabilitación. Yo soy hincha de un club de fútbol, del Estadio Nacional de Lima, ¿no? El que ven ustedes ahora, se hicieron 8 pisos alrededor de todo
estadio existente, la construcción existente, para hacerle palcos. Es una obra también muy importante, muy bonita y que ahora estamos votando. Perfecto, Alfredo, muy bien. Entonces estamos viendo pues a dos ingenieros que han estado en obras complejas, en lugares complejos también, y que no tienen ningún problema, ¿no? Ustedes lo ven ya, ambos mayores, pero parecen pues de 35, 40, ¿no? Y justamente aquí tenemos a Juan Javier Cruz Pastor, que nos ha dejado un comentario, y él dice pues que conoce a personas que tienen más de 75 años y trabajan mejor que un joven de 30 años, ¿no? Bueno, no se trata tampoco de competir entre edades, como le dijo Alfredo, siempre hay un complemento, siempre hay espacio para todos, pero lo importante es resaltar la contradicción de la normativa, que en pocos días se cambia, y esto entendemos que podría ser por la preocupación que hay a nivel gubernamental por luchar contra el COVID-19, que hace que se cometan de repente estos errores involuntarios, pero justamente estamos para eso, para tratar de que se corrija. Justamente para eso tenemos al doctor Juan Miguel Servión Nakano para que nos exprese su punto de vista respecto a la discrepancia entre estas normas. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, ingeniero Elías Tapia, por la invitación a este conversatorio, al ingeniero Rodolfo Balbi, que he tenido el gusto de conocerlo en esta conferencia, al ingeniero Alfredo Adriancén. Les agradezco sus valiosos aportes, comentarios. Yo siempre digo que los ingenieros están siempre al tanto de las normativas, de los pronunciamientos, y eso es algo muy valioso, ¿no? Porque la persona que conoce sus derechos es quien realmente tiene que saber defenderlos en el momento adecuado. Y se habla mucho, nos traía a colación el ingeniero Rodolfo Balbi algunos temas de naturaleza constitucional a raíz de pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Y es que efectivamente ya hace más de un lustro, años atrás, se conversó mucho sobre los temas de las actividades riesgosas, peligrosas, a la luz de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y efectivamente se ha considerado la actividad de la construcción como una actividad eminentemente de riesgo, ¿no? Con los matices y las características también a la luz de muchos pronunciamientos en el ámbito laboral y constitucionalidad sobre la eventualidad, la relatividad. Entonces, un tema que básicamente tiene que entrar en la línea de análisis es evidentemente el tema de nuestra Constitución. Es un derecho fundamental, el artículo 2, si vamos al numeral 15, establece expresamente a trabajar libremente con sujeción a la ley, establece nuestra Constitución. Entonces, si vamos a partir de un análisis constitucional, debemos sujetarlo y engarzarlo con lo que establece la ley. ¿Y cuál sería la ley aplicable en este caso? Porque obviamente creo que desde el 15 de marzo en adelante hemos recibido una serie de resoluciones directorales, decretos supremos, que han tratado de normativizar una serie de lineamientos a la luz de la pandemia del coronavirus. Pero no debemos de dejar de perder la perspectiva respecto a las leyes, a las normas que en puridad regulan este tema en estricto. Y si nos vamos nosotros a la ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, vamos a encontrar que el empleador tiene diversas obligaciones, tiene una multiplicidad de obligaciones respecto a los lineamientos que debe respetar para que un trabajador pueda desarrollar en seguridad las funciones que se le han encomendado. Entonces, si adicionalmente a la normatividad que ya está expuesta de forma clara, de forma puntual, y nadie puede tener dudas respecto a las obligaciones de un empleador que trabaja o que tiene relación con actividades de la construcción, si fuese el rubro que deseamos enfocar como actividades riesgosas,
Nadie podría poner en tela de juicio la claridad o los alcances de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Posteriormente se ha incorporado el tema de la resolución ministerial 239-2020 del MINSA, que en algún momento fue materia también de los cuestionamientos a la luz de las exigencias que se implementaron o los temas de la edad para poder desplegar las labores. Entonces, si analizamos las exigencias que pone esta propia resolución ministerial 239-2020 del MINSA, vamos a darnos cuenta que en cierto punto de la misma norma aterriza en establecer los equipos de protección de personal o los requerimientos o las exigencias que tienen que hacerse para un trabajo riesgoso muy alto, de alta exposición, de mediana exposición y todas las categorías que ellos han ido enfocando. Entonces, si ya este tema, apreciados ingenieros, había quedado zanjado, porque si ya tenemos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tenemos resoluciones ministeriales que fijan los parámetros de protección personal para todos puestos de trabajo, porque si revisamos tienen una multiplicidad de anexos y son diversas exigencias. O sea, acá no hay ningún ingeniero que esté diciendo, señores, lo que pasa es que yo quiero que vengan los trabajadores o personas mayores de 65 años de edad que me dan el matiz de experiencia que incluso en muchos casos la ley de contrataciones del Estado o las propias bases para la contratación de determinadas obras traen a colación la experiencia profesional. Ese es un punto muy importante en los temas, si queremos hablar de obras. Nadie está señalando no cumplir con las exigencias a la luz de la pandemia. Eso sería una locura. Nadie está diciendo, señor, lo que pasa es que yo no quiero cumplir los protocolos de seguridad y quiero que, bueno, ingresen 200 o 300 trabajadores a mi empresa sin practicarles las pruebas de descarte. O no les quiero dar, pues no tengo ahorita para comprar mascarillas, la KN95. O sea, no estamos en ese rubro, no estamos en ese matiz. Estamos entrando en un plano de discriminación de personas mayores de 65 años, donde el empleador sí está cumpliendo con los protocolos que exige la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sí está cumpliendo con los protocolos que han establecido las resoluciones ministeriales del Ministerio de Salud. Entonces, estamos en ese escenario donde, luego de emitida la resolución, que es bastante puntual, el Decreto Supremo 083-2020, señalaba en su numeral 8.3, dice, en caso deseen concurrir a trabajar o prestar servicios en las actividades autorizadas, pueden suscribir una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria, conforme a las disposiciones que emite el Ministerio de Trabajo. Hasta ahí, respecto a lo que establecía este artículo 8 del Decreto Supremo 083-2020, quedaba zanjado el tema. Se hablaba de una declaración jurada que suscribía el trabajador, que obviamente temía también que cumplir los protocolos de seguridad que tenía que implementar la empresa. Nadie hablaba de dejar de lado los protocolos de seguridad y ir a trabajar sin protocolos de seguridad. O sea, no confundamos el tema. Acá se hablaba de una declaración jurada donde el trabajador mayor de 65 años, luego de cumplir los protocolos, reiniciaba sus labores. Entonces, no podemos regresar nuevamente a trabas burocráticas sobre texto de la norma que ha salido, que es la resolución ministerial 099-2020-TR. Lejos del análisis normativo que en su momento puede plantearse respecto a en qué medida una resolución ministerial, que es una norma de menor rango que el Decreto Supremo, puede implementar mayores exigencias normativas o barreras burocráticas por encima de las que ya se habían dejado esclarecidas y zanjadas a la luz del Decreto Supremo 083-2020. Ese es un tema que en su momento será materia de análisis. Lo cierto es que a la luz de este documento regresamos prácticamente
a la desidia que existió en anterior oportunidad a la dación del Decreto Supremo 083-2020. Entonces, ¿por qué vamos a regresar a un escenario donde definitivamente la supuesta asunción de responsabilidad por parte de médicos de la empresa, de representantes legales de la empresa, van a poner un cuello de botella para que ingenieros que están capacitados para desplegar su labor profesional, que son mayores de 65 años, que se encuentran en capacidad física, mental, profesional, de desplegar una labor en el rubro que se desempeñan, ¿por qué vamos a nuevamente, sobre pretexto de una carga, de una declaración jurada, invertir nuevamente el tema y generar lo que finalmente es el temor de responsabilidad que siempre va a existir a la luz del ámbito laboral? Porque si ya estaba zanjado el tema, el hecho de que se implemente estas nuevas cargas o barreras burocráticas que yo denomino, en lugar de fomentar, desalienta. Ningún médico adscrito a la empresa, obviamente al centro de trabajo o algún representante, van a estar en la actitud, en la buena voluntad de firmar este tipo de declaraciones juradas, porque lo primero que se va a generar es un tema de posible responsabilidad civil. Lejos de que, analizado el tema, y es un asunto que podemos conversar más adelante, no es que tampoco se genere una responsabilidad inmediata o automática, no hay una serie de requisitos que exige la ley para los temas de responsabilidad. No es que la sola firma de una declaración jurada genere responsabilidad, pero lo que nos ocupa y nos preocupa en este caso concreto es el tema de que, a la luz de esta declaración jurada, se generen retrasos en la reactivación económica, que es lo que todos buscamos. Si un ingeniero que ya estaba presto a retornar a sus labores con la firma de su declaración jurada, a la luz de este tema, definitivamente, donde se ponen una serie de requisitos, nuevamente se desalienta el tema de la reactivación en el rubro que corresponda. Esos son los temas que básicamente preocupan y que evidentemente no dejan de lindar con la inconstitucionalidad de este tipo de normas. Si una norma afecta un derecho fundamental como el trabajo, definitivamente colisiona con un derecho fundamental y deviene inconstitucional. Así de sencillo. Porque, ¿cuál es la interpretación contrario sensu a esta norma? Señor, si de alguna manera hay algún inconveniente para la firma de la declaración jurada, que antes era por el propio trabajador, para que la firme un médico de la empresa, un representante legal, voy a verme en la imposibilidad de retomar o reactivar mi labor que tenía prevista. Y se le limita, evidentemente, el derecho al trabajo. Entonces, a la luz de todos estos temas es que nosotros consideramos que el dejar sin efecto esta resolución de menor jerarquía, que es la resolución ministerial 099-2020-TR, sería una eficaz solución para lo que todos estamos esperando, que es la reactivación económica en el país. Si ya se había deslindado que la declaración jurada de asunción de responsabilidad por parte del trabajador era el camino adecuado y eso había servido de un medio para viabilizar lo que de alguna manera en el rubro se estaba esperando, ¿por qué regresar a un tema que genera nuevamente una situación de barrera burocrática? Ese es mi punto de vista, apreciados ingenieros, y bueno, seguimos conversando como para compartir alguna información adicional al respecto. Doctor, poniéndonos como abogado del diablo, en el formato de declaración jurada, el numeral 4, que es el que causa preocupación, dice, ¿no? A ver, leo lo que dice textualmente, ¿no? Asimismo, el empleador o la médico responsable de la vigilancia de la salud de los trabajadores o quien haga sus veces, me ha informado que la realización de labores presencial que me asignen no incrementa mi exposición a riesgo. O sea, en este
en esta resolución, lo que manifiesta es que el trabajador primero le va a pedir a su empresa, ¿sabes qué? Indícame el reinicio de los trabajos, ¿no? Y en 48 horas el trabajador va a presentar su declaración jurada y luego también la empresa suscribiría esta misma declaración jurada estableciendo lo que textualmente he leído. Pero si nos ponemos, digamos, legalistas, en realidad este numeral 4 no implica per se una responsabilidad del empleador. Simplemente le está diciendo, ¿sabes qué? Tú vas a trabajar y de lo que está diciendo el médico, este trabajo no te va a exponer. ¿Cuál es su opinión, doctor? Mire, ingeniero, a la luz de un análisis estrictamente técnico, evidentemente ese numeral no genera de forma inmediata un tema de responsabilidad, se limita a un tema informativo a la luz de los exámenes que se están practicando en el momento. Ese es el tema concreto, porque lo que se refleja es la información respecto al estado de salud del trabajador y lo que en su momento comunica el empleador a este producto de los resultados. Entonces, cuando hablamos ya, pasamos a un campo del tema de la responsabilidad del empleador, vamos a entrar a analizar temas como conducta antijurídica, el daño, el nexo causal, que es algo muy importante en estos temas, y el denominado factor de atribución. Entonces, el análisis de la prevención, básicamente, en estos temas, es lo que finalmente más adelante va a permitir el establecer si existe o no responsabilidad por parte del empleador. Y la prevención va de la mano de todas las normas que están establecidas en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto es, si el empleador logra acreditar que se han implementado los protocolos de prevención y contacto del COVID, que se han otorgado los implementos de seguridad e higiene personal a favor de los trabajadores, que no ha permitido el ingreso de un trabajador con síntomas de enfermedad al centro de trabajo y diversos criterios que están a la luz de las normativas, definitivamente hay un quiebre de la responsabilidad que pretenda atribuirse. Entonces, en este caso, el cuestionamiento es a la luz de las barreras burocráticas que se van poniendo a través de resoluciones ministeriales que, lejos de permitir el ejercicio normal de un derecho constitucional como el trabajo, restringe, le pone trabas. Ese es el cuestionamiento básicamente que se hace, porque si vamos a entrar en un plano ya estrictamente procesal de que si eso va a generar o no responsabilidad civil en el empleador, definitivamente hay una serie de temas que entran en el ámbito de la probanza, ¿no? Van a tener que, el trabajador tendría que entrar en una situación de probar la inexistencia de protocolos, de medidas de seguridad, que es lo mismo que se habla en la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. Y nadie está hablando acá de dejar de asumir sus responsabilidades o dejar de implementar los protocolos que la ley exige. Nadie está diciendo eso. Acá el empleador dice, señor, yo quiero cumplir los protocolos, pero quiero que esta persona mayor de 65 años venga y trabaje normalmente luego de observar los protocolos que la ley me exige. Pero si vamos a poner o a incrementar barreras con declaraciones juradas de asunción de responsabilidad, definitivamente ya el panorama se enrarece, ya empiezan a haber zancadillas en el camino. Y eso no es saludable para la reactivación en ningún lado. Nadie te va a hablar de reactivación económica con seriedad si vas a ponerle barreras burocráticas al trabajador o al empleador, ¿no? Eso no es saludable para nadie. Claro, efectivamente, ¿no? Porque en estricto la declaración jurada per se no conlleva una responsabilidad del empleador, pero efectivamente
lleva a interpretaciones y a temores, ¿no? Por ejemplo, la Asociación Peruana de Consultoría es la empresa que agrupa a todas las empresas consultoras, las proyectistas y supervisoras. Ellos ya se han dirigido al presidente de la República pidiendo la rectificación, porque ellos mismos dicen, como una agrupación de empresas, ¿no? Ellos dicen, ¿sabes qué? Yo lamentablemente voy a tener que dar suspensión perfecta o resolver el contrato del trabajador porque no puedo, digamos, entrar a este riesgo, ¿no? Y sobre todo que en las obras públicas tenemos pues a la Contraloría General de la República en la que pues empiezan a cuestionar todo. Entonces este temor en realidad es el problema. O sea, la solución sería obviamente que esta resolución rectifique y simplemente exija la declaración jurada a cada persona mayor de 65 años, ¿no? Pero también habría que dar tranquilidad porque suponiendo que no se cambie este dispositivo, suponiendo que no se corrija, habría que dar tranquilidad a todos porque por sí misma esta declaración jurada no conlleva necesariamente a una responsabilidad del empresario. En todo caso, todavía estamos conversando, ya finalmente llegaremos a las conclusiones. Y en esta segunda ronda, a ver, quisiéramos pedir su opinión al ingeniero Rodolfo Valdiburga. A ver, ingeniero, tendría usted unos 6 minutos para redondear ideas. Ingeniero Rodolfo Valdi, sus apreciaciones, por favor. Bueno, a ver si adelantamos con... A ver si adelantamos con Alfredo. Alfredo, tus apreciaciones. Ya, correcto, ingeniero Tapia. Yo estoy de acuerdo con lo que ha señalado el doctor respecto a este tema, pero lo que yo quisiera resaltar, en todo caso, es que si bien el tema este es para los ingenieros mayores de 65 años y nuestro tema de hoy era trabas para la empleabilidad de los mayores de 65 años, ya tenemos la traba. Ya tenemos la traba y tenemos que actuar ya directamente. No podemos ir permitiendo que esto quede así. Si bien la Asociación de Doctores ha presentado una carta, yo le pediría al Colegio de Ingenieros que también se pronuncie y no esperemos ya más tiempo. Por ahí se me olvidó decir algo respecto a que también existe, digamos, el trabajador de 65 años o el ingeniero de 65 años que quiere trabajar, tiene que pensar si todavía puede hacer teletrabajo. Yo pregunto, un ingeniero residente, un ingeniero supervisor de obra, ¿puede hacer teletrabajo desde su casa? ¿Cómo se hace la supervisión? ¿Cómo se hace el manejo de la obra para un residente? O sea, la alternativa, ni siquiera la alternativa del teletrabajo encaja con los ingenieros en el campo. O sea, eso también se debe descartar. Entonces, no, pero tú puedes hacer teletrabajo. No, señor, yo no puedo hacer teletrabajo. Yo no voy a tener a una persona con una camarita enseñándome toda la obra cada rato. Eso es impracticable. El campo es el campo y la persona que está en el campo tiene que estar en el campo. No puede estar sentado en su escritorio o en su casa, porque ni siquiera podría ir a la oficina, porque estaría trabajando para su empresa, ¿no? Entonces esas cosas tenemos que tenerlas en claro, tenemos que actuar de una vez, y ojalá este foro pueda servir para eso, y decirle amablemente al gobierno que hay pues un error, ¿no? Hay un error que está conllevando a dejar de lado, a dejar sin trabajo a mucha gente capacitada, mucha gente valiosa para el país. Si hablamos de reactivación económica, la gente que conoce y sabe ayuda bastante en esto. No podemos dejarlo de lado, ¿no es cierto? Ahora, se habla también, no hay ninguna responsabilidad directa, no sé, pienso que hay una responsabilidad compartida. Si el mismo empleador te debe decir, al firmar la declaración, donde vas a ir a trabajar no va a aumentar tu riesgo de contagio. Pero no solamente pues, el COVID actúa de 7 de la mañana a 6 de la tarde que yo estoy en la obra, ¿no es cierto? Las otras horas que estoy en mi casa, como lo dije hace un momento, estoy fuera de mi casa y tengo que salir a comprar, porque soy el único que puede salir a comprar,
y por el destino de la vida me contagio. Entonces, también esa parte, ¿quién la asume? O sea, no podemos decirlo así alegremente en un papelito, en una declaración jurada, que la ha elaborado gente que está, pues, cumplen ustedes sentada en su escritorio, sin medir, sin saber lo que está escribiendo. Eso hay que dejarlo en claro. No es solamente el hecho de firmar un documento, no, hay que ver todo lo que representa. Y para nosotros representa mucho. Dejar sin trabajo a mucha gente y que eso no es... Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Alfredo. Ingeniero Rodolfo Baldi, una segunda ronda de 6 minutos. Adelante. Sí, fíjese, aquí no se toma en cuenta la responsabilidad que tenemos como ingenieros seniors, si se quiere. Por ejemplo, yo a mis 66 años, no 70, sino 66, cuando tenía que estar en la presa de Cuyurococha, que está a 4.700 metros de altura, y teníamos que trabajar, solito me fui al médico a que me hiciera un Doppler, me hiciera pruebas de esfuerzo, me hiciera todos los análisis. Salí con las arterias bien limpias, sin ningún tipo de enfermedad, simple y llanamente preocupado porque voy a 4.700 metros de altura, ¿no? Una hermosa presa, la de Cuyulococha, que se estaba construyendo. ¿Qué edad Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ingeniero, ¿qué edad tenía cuando estaba en esa obra? ¿Perdón? ¿Qué edad tenía cuando estaba en esa obra? 6'5". Perfecto, adelante, adelante. 6'5". Continúe. Ahora, definitivamente, mi pregunta es la siguiente, ¿no? Y esto va a las autoridades, no solamente a las autoridades, sino a los ingenieros. ¿Es mi declaración jurada o la declaración jurada de 3 personas? Se supone que es una declaración jurada, la firmo yo. No tiene por qué firmarle el empleador, porque también estaría asumiendo allí, eso es lo que yo entiendo en mi experiencia como gerente, como jefe de supervisiones, como jefe de proyecto y alguna vez autoridad. Yo entiendo que allí el que firma junto conmigo está asumiendo la responsabilidad. Entonces deja de ser una declaración jurada, ¿no? Eso como norma. En segundo lugar, yo decía que esta enfermedad no tiene trazabilidad, por lo tanto puede ser una barrera burocrática, porque tú no sabes dónde te enfermas. Es como, por ejemplo, se aprueba un protocolo, y que alguna vez lo hemos discutido contigo, Elías, cuando digo que garanticen algo la prueba rápida, hoy se la haces a ese trabajador, se va a su casa, y si alguien de su familia que también trabaja lo contagia, no te garantiza que la obra sea estéril, no te garantiza que no pueda enfermarse en el transcurso de esa semana, se enferma dentro de la obra, y mañana más tarde es plausible de una demanda. Se supone que tú me garantizabas que dentro de obra no hay el COVID. Como no puedo determinar esa trazabilidad de esta enfermedad, con toda seguridad, esta es definitivamente, se transforma en una barrera burocrática, lejos de aportar al proceso. Porque bueno fuera que esta declaración jurada aportara pues en este proceso, ¿no? Pero no, se está convirtiendo, como todos lo estamos diciendo, en una barrera burocrática tácita. Eso es uno. Los japoneses desde hace muchos años le dan valor a sus viejitos. En principio no solamente porque los cuidan, no solamente porque piensan que son más sabios, sino que económicamente hablando es más barato para una empresa contratar a un profesional entrenado y que ya conoce los distintos procesos y caminos, le resulta mucho más barato que contratar a alguien que no tiene esa capacidad de expertise. Entonces, no se está tomando en consideración todas estas situaciones, por lo que a mí me parece que lamentablemente lo que dije al iniciar esta exposición, ¿no? Se está tratando de quemar toda una generación, ya sean ingenieros o no, o mejor que los inviten pues al retiro o a la jubilación temprana, ¿no?
sin pensar que mañana más tarde algunos o muchos que han comenzado o han llegado a este nivel de expertise tardemente no tienen la cantidad de 20 años de aportes que les exigen para una jubilación. Lo que sucedería con los trabajadores de construcción civil, por ejemplo, mayores de 65, que todavía siguen trabajando, no solamente por su capacidad, sino por su don de mando, por su autoridad, por su liderazgo. Porque un liderazgo sin credibilidad y sin autoridad, cualquier maestro de obra, cualquier ingeniero que no piensa en su personal, simple y llanamente mañana más tarde no tiene autoridad moral ni mucho menos liderazgo para poder guiarlos o exigirles el correr o manejar pues una obra, ¿no? Entonces definitivamente yo creo que al igual que Napoleón Bonaparte creía, Napoleón Bonaparte decía que habían 4 clases de soldados. El primer soldado, que era un tipo inteligente y con capacidad e iniciativa, a ese tipo de gente los ponía como generales para que guíen a sus tropas. A los que eran inteligentes pero sin iniciativa, los ponía como oficiales para que guíen a sus tropas. Y el tercer grupo era el de ignorantes sin iniciativa. A esos los mandaba como carne de cañón al frente de la guerra. Y el último grupo eran los ignorantes con iniciativa. Esos eran los más peligrosos, porque a veces como ignorantes toman una decisión y al final hay este tipo de consecuencias, hay este tipo de situaciones. Yo suscribo lo que dijo Alfredo, el campo es el campo. Ahora, la suerte que tenemos nosotros los ingenieros por formación que hemos recibido a través de nuestras aulas y de nuestra vida es que tratamos temas laborales, por lo tanto conocemos de normas laborales. Tratamos temas de contratos, por lo tanto conocemos alguito, ¿no? Y ya definitivamente nuestra capacidad gerencial nos indica cuándo ciertas situaciones son prudentes o no hablarlas o decirlas. Pero en este caso creo yo que se está cometiendo un error enorme, no va a generar nuevos puestos de trabajo, va a generar, muy por el contrario, mucha competitividad en el sector intermedio de profesionales, aquellos que tienen ya algo de experiencia y que pueden aportar a una empresa para poder salir adelante. Pero el primer renglón, el de abajo, el que recién entra, por más capos de computación que puedan ser, van a tener que lidiar con esa generación que los ha antecedido a ellos, que están más experimentados y las otras posteriores. Yo creo que las empresas en ese aspecto se van a inclinar. De cualquier persona es una cosa bien simple. ¿Jugará Paolo Guerrero el próximo mundial? Si a alguien le parece extraña esta pregunta, es para decirles que un equipo, cualquier equipo de trabajo, sea deportivo o sea de jóvenes y de gente experimentada, aquellos que guían a los jóvenes y que mañana más tarde pueden sacar un buen logro con tipo de conjunto. Hasta las autoridades militares escogen a sus líderes ni muy jóvenes ni muy viejos. Los escogen en la plenitud de sus facultades y tardía cuando uno tiene demasiada edad y no sean vehementes o pecadas de entusiasmo si son muy jóvenes. Entonces se les escoge en la edad madura. Y esto no lo digo yo, lo decía León Pinto, ¿no? El filósofo. Entonces, definitivamente, hay cosas que deben corregirse, pero al parecer pues son oídos sordos. Esa declaración jurada, al tener 3 firmas, dejó de ser ya mi declaración. Viene a ser la responsabilidad, a mi concepto, del contratista, del que te contrata, porque está avalando lo que yo digo como declaración jurada, ¿no? Y definitivamente con un médico al costado. Yo creo que, al contrario, se torna en una barrera
burocrática, y instar al Colegio de Ingenieros que, en principio, felicitarte, Elías, por esta iniciativa que tienes. Sé que estás bregando en esto, pero hay que convencer también a los otros estamentos del Colegio de Ingenieros para que presenten de una buena vez lo que se necesita verdaderamente para reactivar las obras. Es gente con experiencia que generen el resto de puestos de trabajo y no gente que al final le quiten a uno para darle a otro. Eso es todo. Perfecto, muchas gracias, Rodolfo. Doctor Servión, le pongo un escenario, ¿de acuerdo? Un Correcto. determinado empresario va a reiniciar la obra, cumple con todos los protocolos de seguridad. La obra, por ejemplo, queda en provincias, estando en Lima, contrata un ómnibus, lleva o varios ómnibus, lleva todo el personal obrero desde Lima, contrata a la gente en la zona, hace las pruebas médicas, las pruebas rápidas o las pruebas moleculares, según sea el caso, efectúa la desinfección de todas las maquinarias, de todos los ambientes de trabajo, dota de los implementos de seguridad, los implementos de bioseguridad, ¿de acuerdo? Instala campamentos con sus habitaciones para cada trabajador. A los profesionales, a los ingenieros y en general a todos les hace sus exámenes médicos, ¿de acuerdo? El trabajador mayor a 65 años firma la declaración jurada. El empresario también firma porque el médico le dijo que no había ningún problema, pero pese a todo esto, hay un enfermo y suponiendo que no necesariamente fallezca, pero digamos se enferma y lo contrata usted como abogado. ¿Cuál sería su línea de defensa en este caso? Se ha cumplido con todo lo que las normas dicen, pero pese a eso ocurrió, por ejemplo, un fallecimiento. Justamente lo que hablábamos, ingeniero, hace algunos minutos, y con cargo a que podamos tenerlo en un conversatorio más adelante, ¿no? Pero justamente se habla mucho a la luz de estas normativas de la incompatibilidad que existe entre la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, y su incompatibilidad con la responsabilidad civil objetiva. Si el empleador demostrara que ha implementado el protocolo de prevención y control de contagio del COVID-19 y que ha otorgado los implementos de seguridad e higiene personal a favor de los trabajadores, definitivamente no podría hablarse de una responsabilidad objetiva inmediata por parte del empleador o del representante de la empresa, por más que hubiese firmado 50 declaraciones juradas. No es un tema de suscripción de declaraciones juradas acá en este tema. El tema parte por si el que tenía la obligación de implementar los protocolos de prevención y control del contagio los implementó o no los implementó. Estamos ante una pandemia donde muchas autoridades, cuando salen en su discurso, dicen que el enemigo es invisible, estamos en una guerra definitivamente. No vemos al enemigo y estamos inmersos en una guerra donde la única solución que nos ha dado el gobierno es estar encerrados en nuestro domicilio con un aislamiento social obligatorio y respetando un distanciamiento social. Esa es la única herramienta que nos han dado. Entonces, en un escenario de esa naturaleza, si se va a reactivar la economía y obviamente las personas van a tener que salir del encierro en el que nos encontramos en estas circunstancias para reactivar nuestras labores y como decían los ingenieros, el ingeniero Balbi, el ingeniero Adriancén, es materialmente imposible que algunas labores las podamos desempeñar por teletrabajo. O sea, si llegamos ya al campo concreto de la labor profesional del ingeniero, cuyo expertise tiene que darse en la cancha de juego, en el terreno, en el campo, definitivamente pues hay cosas que no se pueden hacer desde la casa. Entonces, si vamos a estar en un escenario donde la naturaleza de nuestras labores implica el que tengamos que salir,
definitivamente la asunción del riesgo por parte del propio trabajador es lo que corresponde, porque si no sería que el empleador implemente políticas sanitarias más allá de las que la capacidad humana o la propia norma exige. Si a mí me dicen, señor, tú tienes que implementar los requisitos A, B, C, y se cumplen al pie de la letra A, B, C, y se da una circunstancia de caso fortuito, donde la persona obviamente fuera del trabajo o en determinadas circunstancias lamentables, por cierto, contraiga el coronavirus, son situaciones que escapan muchas veces al ámbito de responsabilidad civil por parte del empleador. Y regresando un poquito, ya con esto termino, ingeniero, a la declaración, al formato de declaración jurada, en el numeral 4 que usted me hacía referencia, dice, me ha informado que la realización de labores presenciales que me asignen no incrementa mi exposición a riesgo. Evidentemente que la incrementa. O sea, todos sabemos que el salir fuera del ámbito del aislamiento social que se está hablando incrementa nuestro riesgo. Evidentemente, es algo que todos lo sabemos. La situación concreta es si el lugar, no es si se va a incrementar o no el riesgo, porque yo me puedo, con la persona que saludo, que está vigilando en la caseta de mi casa abajo, le doy la mano y me contagio en la puerta de mi casa. O sea, no se trata de una situación si se va a incrementar el riesgo. El tema es si el lugar en mi centro de trabajo está respetando o no los protocolos de seguridad. Y si lo respeta, está cumpliendo con la ley. Ese es el tema, ¿no? Esa es mi opinión, ingeniero. Muy bien, doctor, muchas gracias. Hay bastantes preguntas del público por el chat en vivo, así que pasamos a la ronda de preguntas. Adelante, Cristian. Vamos a iniciar. Creo que la mayoría de las preguntas son un poquito comentarios en realidad alrededor de todo lo que hemos visto. Primero que nada, felicitar esta iniciativa. Ha sido muy interesante la problemática que estamos atravesando el día de hoy. A ver, tenemos muchísimas consultas. Benny Taipe, por ejemplo, hace una consulta. Dice, la declaración jurada asume el personal previo análisis del médico en donde se pone la responsabilidad de cada una a los contratistas, porque los que no podrán asumir de verdad son contradictorios ante esta situación crítica. El Colegio de Ingenieros tiene que poner una observación a todas estas normas. Tenemos más consultas, más comentarios que podemos aquí leer. A ver, tengo una, Cristian. A ver. Digamos, además de haber estado o seguir encerrados, ¿no? Lo cual afecta evidentemente a la salud mental de todos por esta cuarentena obligatoria. Hay una consulta de Nicolás Antequera Ayala. Le pregunta al doctor, dice que con esta normativa se está atentando contra la salud mental del ingeniero experto. ¿Qué nos puede decir, doctor? Considero que sí, ingeniero. ¿Quién en su sano juicio no pudiese reconocer que no solamente hay una afectación al bolsillo del peruano, sino una afectación también a su estado de salud mental, ¿no? Los expertos que han estudiado esto, tanto psicólogos, psiquiatras en salud social e incluso en todo lo que se despliega en salud del trabajo, coinciden en establecer de que la situación del encierro afecta al ser humano. El ser humano no es una persona que se tenga que desarrollar bajo un encierro. Bajo un encierro están las personas que se les ha condenado por un delito y están privadas de su libertad en un establecimiento penitenciario. La privación de la libertad de locomoción de un ser humano afecta otras circunstancias de desarrollo, y definitivamente el estar postrados en un encierro definitivamente da un golpe a este desarrollo mental que tiene que estar en constante actividad, ¿no?
Esa es una situación que se refleja en los temores que pueden irse generando día a día con este encierro, y más aún con la incertidumbre de que no se sabe hasta cuándo se va a prolongar, ¿no? Un aliciente a esta situación es la reactivación de estas actividades como las que nosotros estamos discutiendo, ¿no? En el rubro de la construcción y demás actividades que esperamos con ansia que vayan reactivando, ¿no? Pues definitivamente eso es lo que se espera, eso es lo que se quiere, ¿no? Muchas gracias, doctor. Adelante, Cristian, con más preguntas. Muy bien, invitamos por favor a todos los participantes a generar sus consultas para nuestro panel de expertos que tenemos el día de hoy, ¿no? Raúl García pregunta, ¿no? ¿Por qué no exigir a la empresa la implementación del COVID-19 en la SCTR? De repente, de repente alguien que quiera responder. Esa es una pregunta más legal, doctor. A ver, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, creo que no encaja el tema del COVID-19 porque no es un, digamos, riesgo inherente al sector construcción, ¿no? Afecta a todas las industrias, pero no sé, doctor, si usted tendrá alguna respuesta al respecto. Bueno, en los temas de seguridad y salud en el trabajo, ya la propia ley 29783 establece los lineamientos, y siempre se habla en todo momento del tema de la prevención. La ley básicamente lo que busca es sancionar a empleadores negligentes, ¿no? Aquellos que no han cumplido o han cumplido defectuosamente las obligaciones que le impone la ley. Ahora, el tema del coronavirus se ha ido implementando a partir del 15 de marzo que se declaró el estado de emergencia sanitario, y definitivamente se han ido implementando a la luz de diversas normativas. Nadie está señalando de que deban dejarse de lado las exigencias que prevé la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, o dejar de lado las exigencias que ha establecido diversas resoluciones ministeriales que ha dispuesto el MINSA. El tema es respetar las obligaciones que se han implementado, pero sin afectar el derecho constitucional al trabajo, ¿no? Esos son temas que deben enmarcarse, ¿no? Es más, a la luz de la praxis y de lo que estamos viendo y estamos discutiendo en este momento, ¿quién podría dejar de lado la pandemia del coronavirus para la reactivación de estas políticas de trabajo? Definitivamente que van a tener que ir de la mano. Por eso es que ahora el empresario está invirtiendo, posiblemente, ya ustedes son los conocedores, de lo que supone en las actuales circunstancias la implementación de todos los protocolos que está exigiendo el MINSA. No creo que esos protocolos sean gratuitos o el Estado los esté regalando. Es el bolsillo del empleador, del empresario, sea en el rubro que se vaya a desarrollar, que para prevenir, para proteger a su trabajador, está implementando todas estas políticas sanitarias. Ese es el tema. O sea, nadie está desapegándose de las exigencias de la ley o pretendiendo alejarse de las mismas. Todos los protocolos que están implementados en la actualidad están de la mano del COVID-19, ¿no? Muy bien. Tenemos una consulta del ingeniero Pachi Ceballos García. Dice, ¿cuál es el camino a seguir para que el gobierno corrija errores de su burocracia y no genere conflictos en esta vital actividad económica? ¿Alguien que quiera aportar, por favor? ¿Cuál es el camino para luchar con la burocracia, ¿no? Con los errores que podemos identificar? Bueno, si es el tema que nos ocupa, yo creo que es la emisión de un decreto supremo, dejando sin efecto la resolución ministerial en el extremo de la famosa declaración jurada plural, ¿no?
¿Alguien más que quiera aportar, por favor, a la pregunta? Bueno, sería ese el Estado, ¿no? Con un decreto supremo se puede cambiar otro o esa resolución ministerial, pero yo pienso que la pregunta da por el sentido de que qué hay que hacer o qué tenemos que hacer para que se escuche. ¿Cuál es el camino que tenemos que ir para que nuestra petición sea escuchada o que llegue al gobierno? Ese es el tema. ¿Qué acciones constitucionales, digamos, no lo sé, quizás ahí el doctor me puede corregir, tenemos a la mano para llegar al gobierno y decirle, mire, señores, por favor, fíjense, aquí están dejando de lado a mucha gente, están dejando sin trabajar a mucha gente que todavía puede hacerlo? Muy bien. Claro. En este aspecto creo que el colegio, como órgano, debe pronunciarse, porque no existen en este momento, por la cuarentena, el que pueda salir, comprar un kit y promover pues una acción de amparo en ese aspecto, una situación de esa naturaleza. Convencer al gobierno de que verdaderamente esté equivocado. Por ejemplo, si tú revisas los protocolos en el caso de transportes, en la que tú confinas a un personal a campamentos, en donde cumples todo el protocolo de entrada al campamento, todo el protocolo. Es más, vas a tener dentro del campamento confinada a la gente. ¿Por qué tendrías que hacer, si tú has cumplido todos los protocolos de sanidad, por qué tendrías que distanciar en los cuartos solamente de a 2 o de a 4 en esas barracas que se supone es un lugar estéril? ¿Por qué tendrías que efectuar el distanciamiento en los comedores si entraron sanos a una zona de campamento donde nadie más entra? ¿No? Entonces, hay ciertas exageraciones también en estos protocolos, ¿no? Para matar pues un virus con el lavado de manos, ¿no? Entonces, definitivamente creo que el colegio debe pronunciarse en ese aspecto, ingeniero Elías. Yo creo que usted tiene que ir donde el decano nacional y verdaderamente con el apoyo de todos los ingenieros, al menos en lo que es nuestra profesión, creo que es necesario pronunciarse y llegar a las esferas más altas para que esto se cambie, porque es un atentado contra el derecho de igualdad, el derecho de libertad de trabajo, y creo que se constituye en una barrera democrática, ¿no? Dentro de la humildad de nuestras expresiones, por supuesto. Efectivamente, una de las primeras acciones de todo lo que nos han vendido, todo lo que nos han vendido hasta la fecha, ingeniero, es terror, temor, pánico. Lejos de que nuestro gobierno nos venda esperanza, futuro, positivismo. Cada noticia que sale es de terror, de terror. Y encima te dejan sin trabajo. A la gente que tiene una edad avanzada, ¿no? Definitivamente causa pánico ya. Ya no terror, sino pánico, porque te están quitando algo dentro de lo que tú consideras injusto. Y no es una aventura lo que le digo, porque si no, le voy a pasar el mensaje a todos los que nos están escuchando, o han escuchado esta palabrita: reinvéntense, hay que reinventarnos. Entonces le están vendiendo a todos en la cabeza: reinventan, reinventan, reinventan. Cuando lo que se debe reinventar es un nuevo decreto supremo, como dice el doctor, que cambie esta figura, ¿no? Y lleve las cosas a la normalidad. Eso es todo, ingeniero. Muchas efectivamente, gracias por escuchar. Efectivamente, Rodolfo. Entonces, ya para concluir, es necesario, pese a que la norma por sí misma no debería llevar a la responsabilidad de los empresarios, es necesario solicitar una rectificación. Y justamente una de las primeras acciones del capítulo de Ingeniería Civil, cuando empezó esta cuarentena obligatoria, nosotros nos dirigimos al decano departamental, lo cual fue aceptado, nuestra propuesta, por el decano departamental, y luego fue trasladado al Consejo Nacional, y el Consejo Nacional también se pronunció
respecto a dos puntos importantes. Nosotros pedíamos que la construcción de los hospitales y en general el sector construcción debería ser declarado esencial. Así como era el trabajo de los médicos, el trabajo de la minería, el trabajo del comercio de alimentos era esencial, nosotros decíamos que también el sector construcción debería ser, declararse esencial y se continúen las obras, sobre todo pues que teníamos nosotros en ese tiempo muchos hospitales, ¿no? En todo el Perú, muchos hospitales, cerca de 50, la mayoría con un avance ya mayor al 90%. Entonces, nosotros pedíamos, y fue un pronunciamiento del Consejo Nacional al Ejecutivo, de que la construcción debería ser declarada esencial. Y otro de los puntos que pedimos también, y que también llegó el Ejecutivo por intermedio del Consejo Nacional, era el tema de oponerse a la limitación de los ingenieros mayores de 60 años. Cuando se dio el pronunciamiento del Consejo Nacional por un pedido nuestro, en ese tiempo la limitación era para los ingenieros mayores a 60 años. Pero como se ha retrocedido en la norma, ¿no? Y este decreto supremo recién emitido la semana pasada, ya también nosotros hemos vuelto a activar esta protesta y como capítulo hemos ya ingresado un documento al Consejo Departamental y el Consejo Departamental está elevando al Consejo Nacional protestando y pidiendo el cambio de esta norma, pidiendo la aclaración de la norma. No es posible que una resolución ministerial que tiene un rango inferior a un decreto supremo lo contradiga. Entonces, estamos seguros que el Consejo Nacional se va a pronunciar pronto respecto a este pedido. Este video también lo vamos a adjuntar a estos reclamos y quejas que estamos haciendo, pero paralelamente también quisiera hacer un llamado a todos los empresarios, ¿no? Ya el doctor Servigón, un experto en estos temas, está indicando que si se siguen todos los protocolos y aún con la firma y con 50 firmas de cada empresa, no los está llevando a una responsabilidad penal, ¿no? Por lo menos por ahí hay una tranquilidad, pero sí efectivamente es importante que esta norma se derogue o se aclare y en eso estamos. Es importante también resaltar que no solamente está afectando a los ingenieros que trabajan en las obras, sino también a un ente que es fundamental, que es las juntas de resolución de disputas. Por lo menos de la primera junta que existe, que es sobre la irrigación a mojado, por lo menos a mí me consta que 2 de los 3 adjudicadores tienen más de 65 años. Y para resolver controversias ellos no pueden hacer trabajo remoto, tienen que estar necesariamente en las obras, ¿no? Entonces con esto se está cayendo también las juntas de resolución de disputas, que siempre va a estar compuesto por ingenieros expertos, sobre todo en las obras grandes, en las mega obras, los más llamados a resolver controversias son los ingenieros expertos y generalmente van a superar los 65 años. Entonces es importante, si queremos acelerar las inversiones, proteger a los ingenieros, proteger a una actividad esencial como es el sector construcción y sobre todo proteger también a un ente nuevo que va a ayudar a la celeridad de las inversiones como son la Junta de Resolución de Disputas. Entonces, por ese lado, a todos los colegas les pido tranquilidad, les pido paciencia, así estamos actuando. El Consejo Nacional también va a tomar acción y vamos a actuar todos respecto a pidiendo la derogatoria de esta norma. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias, doctor Servigón. Muchas gracias, ingeniero Rodolfo Baldi. Muchas gracias, Alfredo. Y a todos los colegas los invitamos a las 6 de la tarde. Tenemos talleres de estructuras. Y mañana también tenemos un importante evento que es el cuaderno de obra digital. Muchas gracias y ya será hasta mañana. Gracias a ustedes. Adiós. Ingeniero, Gracias a usted, ingeniero. ingenieros.
Muchas gracias Sí, a todos. usted diga. Alfredo. Ese ha sido la mesa redonda, trabas para la empleabilidad de ingenieros mayores de 65 años por COVID-19, a cargo del moderador, ingeniero Elías Tapia, con la presencia de los panelistas, del ingeniero Alfredo Adriancén, el ingeniero Rodolfo Valdi y el doctor Juan Miguel Servigón. Muchas gracias a todos y como dijo el ingeniero Elías, a las 6 de la tarde continuamos con los talleres y mañana el tema del cuaderno de obra digital con el ingeniero Marco Cruzado. Nos vemos hasta el día de mañana. Hasta luego.